Bienvenidos a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y vamos a presentarles a continuación la entrevista exclusiva que sostuvimos con el doctor Carlos Tello Díaz. Él es tataranieto del general Porfirio Díaz y él es historiador. En esta ocasión ha trabajado en presentar una obra completa, como nunca antes se había hecho, de la vida de Porfirio Díaz desde su nacimiento hasta su muerte. Esta es la primera entrega de esta obra ambiciosa que se titula Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, y abarca los años desde 1830, donde nace, hasta 1867. El doctor Carlos Tello Díaz vino a Guanajuato como parte de una visita oficial para presentar esta obra y tuvimos oportunidad de presenciar esta presentación en la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde la Casa de la Cultura Jurídica hizo el esfuerzo por traer al doctor Carlos Tello Díaz. Carlos Tello Díaz es licenciado y maestro en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford y doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Escribe en el diario Milenio y en la revista Nexos. Entre sus libros destacan El exilio, un relato de familia, La rebelión de las Cañadas, En la selva, 2 de julio, Los señores de la costa. El doctor Carlos Tello Díaz fue brigadista en las montañas de Nicaragua, marinero en el barco de Sonia y jefe de la expedición Yutagé que contactó a los Yanomami del río Putaco en el Amazonas. Ha sido investigador en las universidades de Cambridge, Harvard y la Sorbona y actualmente trabaja en la UNAM. Como les comenté, tuvimos oportunidad de hacer una entrevista exclusiva con el doctor Carlos Tello Díaz en la ciudad de Celaya, Guanajuato. A continuación se las vamos a presentar. Esto es Opinión y Libertad. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me encuentro con el doctor Carlos Tello Díaz, quien ha publicado una nueva obra sobre la biografía de Porfirio Díaz. Pretende ser la obra más completa sobre la vida de Porfirio Díaz. Esta obra, en palabras de su autor, quiere registrar su vida a través de fuentes primarias como son periódicos, y también representar sus diferentes facetas como estadista, militar y persona, recopilando pues cartas, periódicos, diarios y testimonio. Cerca de ya prácticamente cumpliendo en este marco del centenario de la muerte de don Porfirio Díaz, en este marco se gesta esta visita oficial que usted hace aquí a Guanajuato para la presentación de este libro de Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, la guerra 1830-1867. Y antes de comenzar con puntos más específicos y descripciones generales de la obra, me gustaría comenzar preguntándole de dónde surge esta pasión de usted por la historia. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista, gracias a la invitación que me permitió estar aquí con ustedes, muy contento. Yo
quise sacar por lo menos el primer tomo de esta biografía de Porfirio Díaz en el contexto del centenario de la muerte de Díaz, que ocurre este año. Y quise hacer algo que, a pesar de que hay más de 100 biografías de Díaz, no se había hecho, que es registrar en detalle la vida de Porfirio Díaz en todos sus aspectos, no solo como estadista y como militar, sino también como persona. Desde que nace en 1830 hasta que muere en 1915, y, como decía usted, a partir de fuentes primarias. Las fuentes secundarias son los libros, las fuentes primarias son los documentos a partir de los cuales se escriben los libros de historia, son cartas, diarios, memorias, periódicos, revistas, decretos, fotografías, etc. Sí. Y eso es lo que he querido hacer en este libro. Hablar de la vida de Porfirio Díaz, pero también de su tiempo, para lo cual hice uso de muchos libros de viaje, muchos de ellos escritos por extranjeros, porque era usual que los extranjeros que visitaban México a mediados del siglo XIX publicaran de regreso sus recuerdos en libros de viaje. Hablando de las modas, las costumbres, la forma en la que la gente vestía, vivía, lo que se comía, la forma en la que se transportaba de un lugar a otro. Y eso me ayudó a recrear el tiempo de Porfirio Díaz. Un tiempo muy distinto al que le tocó conocer cuando murió muchos años después, a principios del siglo XX. Digo, porque es notable que usted, siendo descendiente tataranieto del general, posea una remarcada pasión por la investigación de esta historia y de este personaje. ¿Siente usted una responsabilidad por hacerlo? Bueno, mira, yo ya había hablado del exilio de la familia de Porfirio Díaz en un libro que publiqué hace más de 20 años. Y había hablado de la muerte de la primera esposa de Porfirio Díaz como parte de un relato, como parte de un libro que publiqué después, así que pues es un tema. Trabajé con Enrique Krause y Fausto Cerón Medina en la telenovela que hizo Televisa sobre Porfirio Díaz, así que es un tema que está conmigo desde hace muchos años, y por mucho tiempo me daba miedo entrarle en serio al tema porque sabía que me iba a tardar muchos años en terminar una biografía a fondo, pero estoy contento por haberme finalmente animado a hacerlo. Llevo varios años, más de 3 en esto, y pues faltan muchos más para acabar de escribir la biografía completa. Ante la interpretación política oficial derivada por la Revolución Mexicana, ¿usted cree que de ahí, más en esta coyuntura, había un sentido de responsabilidad por recuperar esta reputación perdida en este personaje tan importante para la vida histórica de México? También hay eso, también hay algo de eso. El régimen que gobernó al país durante la mayor parte del siglo XX basa su legitimidad en la revolución, en un movimiento revolucionario que derroca y el enemigo natural es a Porfirio Díaz. Por lo tanto, era necesario revalorar este personaje que se ha empezado a revalorar desde la década de los 80 por historiadores académicos. Sí. Hubo un intento de acercar los libros de texto de historia a la historia que está documentada en archivos a mediados de los 90. Un esfuerzo que coordinaron los historiadores Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camín, pero que no se pudo concretar, no pudo cristalizar en una nueva historia enseñada en los libros de texto. Y yo creo que esa queda como asignatura pendiente. Ok, a los personajes de esta historia, sobre todo de Porfirio Díaz, ¿usted está de acuerdo que debe ser un personaje que se le debe de comprender más allá de condenar? Sí, yo creo que es un personaje muy polémico, Díaz, y lo va a seguir siendo. Quizás el personaje más polémico, más controvertido en la historia de México. Me parece que hay buenas razones para defender a Díaz, pero también hay buenas razones para criticarlo. Y por eso es natural que es un personaje tan polémico. Creo que se le debe de entender, como usted bien dice, en su tiempo.
más grave pecado de un historiador es el anacronismo, el querer juzgar a personajes fuera de su contexto histórico. Okay. Yo por eso titulé esta biografía Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, porque lo quiero juzgar en su tiempo. Sí, justamente en ese tiempo donde estaba Porfirio Díaz no había democracia. Así es, efectivamente. Ahora, pues en Occidente, por lo menos, pues los países en general son democráticos, los presidentes son electos, termina su mandato, se retiran, son sucedidos por otros. A mediados del siglo XIX, efectivamente, había prácticamente ninguna democracia en el mundo. En Europa, donde estaban la mayor parte de los países más adelantados, había con frecuencia monarquías absolutas, ¿no? Sí. En el caso de Austria, en el caso de Rusia. Estados Unidos, que era quizás el ejemplo más evidente de una democracia moderna, era en ese momento, a mediados del siglo XIX, un país en el que existía la esclavitud, un país en el que se llevaba a cabo una guerra de exterminio contra la población indígena, como es bien sabido. Así que incluso en ese país, que era el modelo de la democracia, había estos gravísimos problemas, ¿no? Sí. En México, lo normal para un presidente no era retirarse cuando terminaba su mandato, era morir en el poder, fue el caso de Juárez, o ser derrocado. Exacto. Fue el caso de Lerdo, fue el caso de Díaz, fue el caso de muchos otros. Porque, o sea, si hubiera vivido más tiempo Benito Juárez, se hubiera quedado en el poder. Eso es lo que ya llevaba, ¿cuántos años? 15. Llevaba 14 de ser presidente de manera consecutiva. Y de hecho, curiosamente, aunque Díaz habría de cumplir más de 30 años en el poder, pero eso no lo sabíamos entonces, cuando Díaz muere, después de ser presidente durante 14 años consecutivos, es el presidente que más tiempo ha durado en el poder en el continente americano. Y por eso se entiende que se hayan revelado varios de sus generales, entre ellos Díaz al final, luego de haber sido muy amigos, con las banderas de la no reelección, ¿no? Sí. Banderas que después el propio Díaz traiciona. Ajá. Al reelegirse él mismo de manera indefinida hasta ser derrocado por la revolución. Sí, hubieron varios de estos principios que él mismo violó a lo largo de su vida. Se alzó contra Santa Anna, lo declaró un dictador. Así es, se alzó contra Santa Anna en el plan de Ayutla. Santa Anna es otro personaje mal difícil. Interpretado. Yo creo que sí, como muchos otros en la historia, el general Miguel Miramón también. Santa Anna fue la mitad de las veces que ocupó el gobierno liberal y la mitad de las veces que ocupó el gobierno conservador. Al principio de su carrera política más bien liberal, él apoyó las reformas liberales de Valentín Gómez Farías de 1833, que fueron las primeras reformas liberales que conoció México en el siglo XIX. Sí. Al final de su carrera, abrazó al Partido Conservador y asumió además poderes dictatoriales contra los cuales se levanta el plan de Ayutla, la rebelión de Ayutla o la revolución, como se le decía entonces, de Ayutla, que lo derroca. Así que es un personaje también que hay que matizar, ¿no? Okay. Que tiene tonos blancos y tonos negros, no todo es negro. Es derrocado por la rebelión de Ayutla, de la que surge la Constitución del 57, que provoca el estallido que conocemos como la Guerra de Reforma. Entonces, antes de ir a pausa comercial, ¿tú coincides con Paul Gardner que hay una necesidad importante de reconciliarse con esta figura histórica? ¿Que hay una qué, perdón? Una necesidad importante. Sí, yo creo que México debe de reconciliarse con su pasado. Uh-huh. Es una forma de reconciliarse consigo mismo. No convertir su historia, que es una historia fascinante, en una historia de héroes y villanos. Ver a los personajes con más complejidad. O de solo tragedia. Así es. Hay grandes triunfos también. Y sí, uno de los personajes centrales de la historia de México con el que es necesario llegar a una reconciliación, sí, es Porfirio Díaz, quien pues es el protagonista de la historia de México en el último tercio del siglo XIX.
Ok, con eso vamos a una pausa y regresamos con el doctor Carlos Tello Díaz para seguir platicando sobre su nueva entrega, Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, La Guerra, la primera entrega de 3 tomos que hablarán de toda la vida de Porfirio Díaz desde su nacimiento hasta su muerte. Ya regresamos a Uno por Uno. Bien, regresamos con el doctor Carlos Tello Díaz para seguir platicando sobre su entrega, Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. La Guerra es el primer tomo de 3 que va a comprender esta obra que va a hablar desde el nacimiento hasta su muerte de Porfirio Díaz. Y dedicas esta primera entrega de la vida de Díaz a tus hijas Betina y Manuela. Sí. Sin embargo, creo que Betina y Manuela ahora no pueden leer la novela. No. ¿Estás buscando comunicarles tú algo con el legado de esta obra? Sí, bueno, pues cuando sean grandes espero que lean la biografía de su tatarabuelo y que les guste. Este volumen habla de un Díaz que no es polémico, habla del Díaz que es más bien el héroe de las batallas de la guerra de Reforma y de la guerra de intervención, el amigo, el colaborador, el hombre de confianza del presidente Juárez, Sí. el general que combate las órdenes de Zaragoza el 5 de mayo frente a Puebla, el general que se escapa en fugas espectaculares a lo largo de la guerra, Sí, sí. el general que gana las batallas de Miahuatlán, La Carbonera, que toma por asalto a Puebla el 2 de abril y que ocupa la Ciudad de México en el verano de 1867, con lo que pone fin a la guerra contra el imperio y le abre las puertas de la capital al presidente Juárez, con lo que triunfa la República, ¿no? Así que este libro habla sobre ese personaje. En parte por eso Díaz es tan polémico, porque hay periodos de su vida que son indisputablemente heroicos, ¿no? Sí. Y por eso no se le puede rechazar por completo, ¿no? Y por eso hay calles incluso que se llaman con su nombre. En México hay una en la que le ponen Coronel Porfirio Díaz, aunque él terminó la guerra de Reforma con el grado de general de brigada, y durante toda la guerra de intervención, cuando libró sus batallas más importantes, entre ellas la del 5 de mayo, la de Miahuatlán, la del 2 de abril en Puebla, pues ya era general y general de división, ¿no? Después el personaje comienza a ser polémico, se levantan armas contra Juárez, su maestro, su amigo, su presidente, con las banderas de la no reelección en el plan de Ayutla. Sí. Fracasa. Él es después, irónicamente, el creador, ya como presidente, el creador del culto oficial a Benito Juárez. Sí. Algo que quizá no se conozca tanto como debería de conocerse. Él se considera el heredero legítimo del presidente Juárez y del Partido Liberal, y por esa razón en la historia patria que se escribe durante el Porfiriato, con el apoyo de Justo Sierra y de Vicente Riva Palacio, dos importantes ideólogos del Porfiriato, escribe la primera historia patria en la que Juárez pues, es el gran héroe nacional. Juárez fue un personaje muy polémico en el siglo XIX, un siglo en el que México se dividió en dos bandos, el de los liberales y el de los conservadores. Ganaron los liberales, Benito Juárez era su presidente, pero el otro México, el México que fue derrotado, siempre vio a Juárez con rechazo. Sí. El México de la Iglesia, el México del Ejército, el México conservador. Y es justamente en la historia patria que se escribe durante el Porfiriato que Benito Juárez se vuelve en un personaje polémico como lo fue en vida, sino el gran héroe de la patria. De distintas formas, Díaz celebra con bombo y platillo el centenario del natalicio de Benito Juárez. Manda construir el mausoleo en el Panteón de San Fernando. Sí, donde comienza este trabajo para rendirle culto a la personalidad de Juárez. Manda construir el hemiciclo a Juárez. Manda bautizar la Avenida Juárez en la Ciudad de México.
su ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, publica su famosa biografía sobre Juárez. Así que y cada aniversario luctuoso de la muerte de Juárez, pues tiene a Porfirio Díaz presente en el Panteón de San Fernando con una ofrenda. Así que, como decía, Díaz es el autor del culto oficial a Benito Juárez. Sí, justamente me interesa mucho ese tema de cómo Porfirio Díaz se cree el heredero legítimo del Partido Liberal, pero es algo que me gustaría que tocáramos más adelante. Y antes de eso, la obra comienza con el epígrafe de Porfirio es el hombre de Oaxaca. Frase de Juárez. Frase de Juárez que la enuncia en un marco donde Porfirio Díaz deja por primera vez Oaxaca, ¿no? Sí, Porfirio Díaz deja el istmo de Tehuantepec, donde había sido jefe político y comandante militar. Es uno de los episodios más llenos de aventuras de este libro. La verdad es que quedé muy contento con ese episodio porque fueron 2 años llenos de retos y de aventuras. Porfirio Díaz sale de Tehuantepec, llega a Oaxaca, toma la ciudad de Oaxaca, derrota a los conservadores, toma la ciudad de Oaxaca, y en ese contexto Benito Juárez, que está con su gobierno en Veracruz, exclama: Porfirio es el hombre de Oaxaca, y utiliza esa frase como epígrafe del libro. Hay otras frases elogiosas de Juárez hacia Díaz en su correspondencia con Pedro Santacilia, quien era su yerno. Le dice en una ocasión, comentando la ocupación de la ciudad de Oaxaca por las fuerzas de Porfirio Díaz: Díaz es un buen muchacho, o Díaz es un buen chico, algo así. De manera que hay varias... Pero, ¿utilizaste esa frase para comenzar el libro porque crees que es la mejor frase que puede definir a Díaz? Porque ironía de que quiero vincularlo con Juárez, quiero vincularlo con Juárez. De hecho, pienso utilizar otra frase de Juárez para el siguiente volumen. Quiero hacer más visible la relación fundamental que tuvieron los dos. La dictadura de Díaz, ¿tú crees que también fue peculiar, puesto que se desarrolló a la par del desarrollo de las instituciones? Es algo interesante. ¿Qué has encontrado tú del desarrollo de estas instituciones? Porque no era una dictadura común y corriente. No. Estaba ejerciendo el poder a la par del desarrollo de las instituciones de la República. Así es. Díaz, hacia el final de su vida, se vuelve dictador, en el sentido de que, siendo un personaje que era electo cada 4 años, sí, en un país en el que había división de poderes, hacia el final de su mandato ya deja de gobernar Díaz, me parece a mí, y creo que ese es el consenso entre los historiadores, con el beneplácito del país. Empiezan a surgir focos de resistencia, de rechazo muy claros entre los obreros, por ejemplo, en sectores de la clase media también, entre campesinos que sufren las invasiones de hacendados. Pero sobre todo, que bueno, había un movimiento en América Latina de todas estas guerras marxistas, ¿no? Así es, que tú lo has dicho y le has dado al clavo. Por eso es importante ver a Díaz en su tiempo. Ajá. No estaba pasando esto en México nada más. Exacto. Estaba pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque así como en el resto de Occidente, sobre todo en Europa, en Norteamérica, surgieron las primeras grandes fábricas, surgió también una clase trabajadora, como surgió en México, con los ferrocarriles, con la industria textil. Surgió una clase que no existía, la clase trabajadora. Por la Revolución Industrial. Por la Revolución Industrial, que pues tenía intereses y demandas legítimas que quería defender y se organizó para defenderlas. Y a Díaz le tocó enfrentar ese reto cuando era ya un hombre viejo, sí, de más de 70 años. En el declive de su carrera. En el declive de su carrera. ¿Y de su vida? En el declive de su vida, en el declive de su
talento político también, y no supo cómo responder ese desafío. Así que yo creo que hay similitudes, irónicamente, entre el régimen de Porfirio Díaz y el régimen del PRI, aunque los divida un siglo. Sí. En ambos casos había división de poderes, sí, pero se tenían el poder sabía que el absoluto, legislativo y el judicial estaban supeditados al ejecutivo. Había reelecciones, en ambos casos sí, pero se sabía quién iba a ganar de antemano. Había libertad de prensa y prensa independiente, sí, pero también había censura y control de los medios, ¿no? También hubo en el porfiriato, como en el PRI durante muchos años, estabilidad y crecimiento, y con ello consenso nacional en torno a esos regímenes autoritarios, me parece a mí. Consenso que en ambos casos también terminó. Hubiera sido raro en el caso del PRI oír hablar de dictadura en la década de los 60, de los 70, ¿no? Pero hacia el final del régimen priista, a finales del siglo XX, pues ya era común empezar a escuchar a Vargas Llosa hablar de la dictadura perfecta, a Enrique Krause hablar de la dicta blanda, ¿no? O a Porfirio Muñoz Ledo hablar de la dictadura del PRI-Nochet, ¿no? Sí. Se empezó a hablar de dictadura, en el caso del PRI también, siendo no una dictadura realmente, sino más bien un régimen de dominación hegemónica de un partido, ¿no? Sí. El caso de Díaz es similar. Al principio, él triunfa, es electo presidente, incorpora el principio de la no reelección a la Constitución, porque él luchó a favor de la no reelección. Se tiene que retirar de la presidencia, por lo tanto, cuando acaba su primer periodo, es presidente el general Manuel González. Su compadre. Su compadre, su amigo, un general muy interesante y un personaje fascinante, cuya figura se ha desvirtuado al convertirlo simplemente casi en el achichincle de Porfirio Díaz, que lo pone de presidente en lo que él puede volver. No, era un personaje fuerte. Una persona muy poderosa, manco, porque perdió el brazo derecho en la guerra. En la guerra, el manco de Tecuac, le decían. En su tumba, en la rotonda de los hombres ilustres, hay una frase muy bonita que dice: tuvo un brazo nada más, pero de hierro, una mano nada más, pero de amigo. Así que era un personaje fuera de serie. Pero en fin, Díaz regresa porque era posible ser reelecto después de estar ausente durante un periodo de la presidencia. Sí. Pero luego sí tiene que reformar él mismo la Constitución que acababa de reformar años atrás para permitir la reelección una sola vez y después para permitir la reelección indefinida. Ahora, al principio gozaba del consenso nacional. Sí, porque logró pacificar el país. Le dio a los mexicanos dos cosas que los mexicanos no conocían y que cayeron como una bendición. Uno, la paz, y dos, el progreso. México había vivido en guerra desde la independencia, con todo lo que ello implica. Llegaban unos ejércitos a violar, a robar, se iban y llegaban nosotros a lo mismo, y así vivía la población mexicana, y así ha vivido durante los primeros 70 años del siglo XIX. De pronto eso terminó, y de pronto llegaban ferrocarriles, se construían puertos, palacios municipales, se tendían líneas telegráficas, había de pronto alumbrado público, y todo eso desde luego que la población mexicana lo agradeció. Lo agradeció. Pasaron los años, surgieron y se fortalecieron clases que no existían, la clase trabajadora, la clase media, con demandas legítimas, lucharon por defender, y ahí sí el anquilosamiento de un régimen que había durado ya décadas en el poder hizo que todas esas demandas no pudieran ser satisfechas, y estalló la revolución. No sé si quieras hablar sobre la revolución ahora. No, vamos a una pausa y mejor regresamos. Muy bien. Después de este corte comercial.
Ya regresamos a Uno por Uno. Bien, regresamos con el doctor Carlos, que nos quedamos justamente en el punto de la revolución. Así es. México, un país que hacia 1900 había logrado Una paz. muchas cosas, Sí. La paz, el orden, el progreso, el crédito internacional. México es un país que se había integrado hacia adentro con la construcción de ferrocarriles, de caminos carreteros, con la cancelación de las alcabalas, que era un impuesto que tenían que pagar los comerciantes al pasar de un estado al otro, que era muy impopular, con la constitución del Banco de México y de una moneda única. Se había integrado hacia adentro, se había integrado hacia afuera también, con la construcción de una infraestructura de puertos que le permitían tener una relación comercial fluida con el exterior. Se establecieron relaciones diplomáticas con todos los países. Ese crédito internacional se simboliza en las condecoraciones que recibió Porfirio Díaz, que lo representan como la figura esa inmediatamente reconocible del viejo general con su uniforme militar de gala y su pecho constelado de condecoración. Pero al mismo tiempo empezaron a surgir focos de rechazo al régimen. Sí. Los trabajadores de la industria textil, de la industria minera, de los ferrocarriles, la huelga de... La clase que apareció justamente a raíz del detonamiento del desarrollo industrial en México, así es, ¿no? Esa clase que surgió con la llegada del progreso a México, la clase media, la clase trabajadora, empezó a sentir que sus demandas no eran satisfechas por el régimen. Sí. Había también campesinos desplazados, sobre todo en el estado de Morelos, en el estado de México, por el crecimiento de las haciendas. Ellos tampoco se sentían representados por el régimen. Me parece que el gran parteaguas es 1906, es cuando estallan las huelgas en Cananea, Sonora, en Río Blanco, Puebla, Río Blanco, Veracruz. Y en ese contexto de rechazo a un régimen, pero todavía de respeto a la figura que le había dado paz y progreso al país, ocurre la entrevista que dio el general Porfirio Díaz al periodista norteamericano Krillman, en la que Díaz afirma que México estaba ya preparado para la democracia. Pues es uno de los errores más garrafales que cometen, ¿no? Yo creo que él estaba expresando un deseo legítimo. Yo creo que él quería alejarse del poder, dejar a alguien de su confianza, en una especie de maximato, ¿no? Como haría después el general Calles, y expresó ese deseo en la entrevista con Krillman, en la que anunció además de manera muy concreta que no se iba a postular en las próximas elecciones. Exacto. En las elecciones y esa publicación hace enojar a varios, entre ellos a Madero, ¿no? Bueno, lo que hace enojar con toda razón a muchos, entre ellos a Madero, no es la declaración en sí misma, sino el hecho de que Díaz traiciona la palabra que había expresado en esa entrevista y sí se postula como candidato para las elecciones en 1910. Y entonces hay en el país la traición de una expectativa, la de, por la vía pacífica, por la vía democrática, renovarse políticamente. Surgen partidos de oposición importantes. Don Francisco Madero, descendiente de una familia de hacendados muy destacados en el estado de Coahuila, capta esa oposición al régimen. La capta en parte porque Porfirio Díaz no le quiso ceder la batuta al general Bernardo Reyes, padre de Alfonso Reyes, quien era quizá la persona... El personaje natural que iba a
tomar la presidencia, Así es, la persona que significaba más claramente que otro una sucesión generacional. Díaz lo margina, el general Reyes acata Sí, ese fue deseo, leal siempre. fue leal, y la gente que está alrededor de Reyes se va con Madero. Ok. Madero empieza a crecer. La elección es una elección en la que la oposición es reprimida, en la que Madero es encarcelado en San Luis Potosí, muy cerca de aquí, de Guanajuato. Él se exilia a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos publica el Plan de San Luis, en el que llama a los mexicanos ante la represión, ante la represión del voto, a levantarse con las armas el 20 de noviembre. Es por eso que celebramos la revolución el 20 de noviembre. Sí. En realidad, la revolución no estalla el 20 de noviembre. En Puebla es descubierta la conspiración, son liquidados Aquiles Cerdán y sus hermanos. En el resto de noviembre y diciembre no sucede prácticamente nada, pero a partir de enero de 1911 empiezan a surgir movimientos revolucionarios un poco en todas partes, que derrocan finalmente a Porfirio Díaz. Ahora, Porfirio Díaz llevaba en el poder más de 30 años, tiene que enfrentar estos brotes revolucionarios en enero y para abril toma ya la decisión de renunciar y de salir exiliado. Sí. Febrero, marzo, abril, o sea, 3-4 meses después del estallido, cuando no hay todavía realmente un enfrentamiento contra el movimiento revolucionario, Díaz toma la decisión de renunciar al poder y de salir del país. Cosa que asombró a mucha gente. ¿Por qué la tomó tan fácilmente? ¿Por qué fue derrocado de una manera tan rápida? Porque dejó las arcas llenas de dinero, como es bien conocido, y dejó un ejército, el ejército federal, que estaba intacto esencialmente. Yo creo que tomó esta decisión, bueno, por muchas razones. Era un hombre ya de más de 70 años, cansado, estaba enfermo, tenía una infección en la mandíbula. Pero también porque era una persona moral y políticamente derrotado, una persona que sabía íntimamente que había renunciado a los ideales que él mismo postuló, los de la no reelección. Okay. Yo creo que esto explica en parte la facilidad con la que Porfirio Díaz renunció al poder y salió al exilio. Hubo un cambio pacífico de mando. Después de la presidencia interina de León de la Barra hubo elecciones, el presidente Madero resultó electo, y esa transición fue pacífica, es algo que olvidamos. Sí. Es decir, las grandes batallas de la revolución, entre ellas la de Celaya, fueron después, sí. y contra Huerta, ¿no? O entre los mismos revolucionarios, como es el caso de la batalla de Celaya. Ajá. Que enfrentó a los villistas, al ejército de Pancho Villa y de la Convención contra el ejército de Álvaro Obregón, el ejército del presidente Carranza, ¿no? Así que, salvo la derrota en Ciudad Juárez, no hubo grandes derrotas del ejército federal anteriores al triunfo de Madero, ¿no? Hay esa transición, pero después muchas de las contradicciones que se habían acumulado hasta finales del porfiriato estallan, le toca a Madero que le estallen a él. Zapata se levanta contra Madero con el plan de Ayala. Surgen divisiones entre los propios revolucionarios. Pascual Orozco se levanta también en armas en el norte. Y el presidente Madero es traicionado y derrocado y después asesinado por el general Victoriano Huerta, con lo que la Revolución Mexicana desata toda su furia, ¿no? Yo creo que toda la furia de la Revolución Mexicana
se desata en T13, que es asesinado Madero, Ajá. y 17, que se firma la Constitución aquí al lado en Querétaro. Ahora, tú como historiador, como persona y como descendiente del propio Díaz, ¿cuáles fueron los hallazgos que más te impresionaron al trabajar esta obra? Porque hemos platicado cosas que ya se han venido sabiendo, se han descubierto, pero ¿qué encontraste aquí que te sorprendió Que me y que sorprendiera. no se ha plasmado en otra obra? Bueno, Díaz es derrocado, sale al exilio y muere en el exilio, donde está enterrado, en París. Y ese es el final de Díaz. No ese es el Díaz del que se ocupa este libro. Este libro, como platicamos, Sí. se ocupa Del inicio. de Díaz entre 1830 que nace y 1867 que ocupa la Ciudad de México. Los primeros 37 años de la vida de Porfirio Díaz. Le dediqué tiempo a su niñez porque la niñez de Porfirio Díaz es prácticamente desconocida. Claro. Se sabe nada más lo poco que Porfirio Díaz recuerda en sus memorias. Sí. Así que le dediqué tiempo a su niñez, varias decenas de páginas, y a la Oaxaca que le tocó conocer a él de niño. Pues descubrí muchas cosas, que no nació el 15, que nació el 14, que no nació en la ciudad de Oaxaca, sino en un rancho que está en el camino de Etla, Oaxaca, propiedad de la familia de su madre. El Mesón de la Soledad, donde vivió de niño, no era de sus padres, como se creía, sino que sus padres lo arrendaban a las monjas del convento de Santa Catarina. La iglesia en ese momento era dueña del 75% de la propiedad de la ciudad de Oaxaca, poco para señalar lo importante que era la institución de la iglesia en la vida de los oaxaqueños en los años en que nace. Sí. Y empieza a ser niño y joven Porfirio Díaz, ¿no? A Porfirio Díaz le toca ser parte de la generación que desmantela en México esa herencia colonial durante la Guerra de Reforma, en la que se sientan las bases de un México más justo, en el que ya no había fueros, en el que ya no había tantos privilegios como los había habido durante la colonia y hasta los primeros años del México independiente. Entonces ese México lo describo. Los mexicanos se levantaban, los oaxaqueños por lo menos a las 4 de la mañana, a rezar el rosario, a tomar un chocolate, los que podían, o un atole los que no podían. Y la religión estructuraba la vida de los oaxaqueños desde que se levantaban a las 4. Había una vela que estaba permanentemente prendida porque había que tener fuego disponible para alumbrarse, para cocinar, rodeada por agua y por un tubo de metal para que los ratones no se lo comieran. Ese tipo de detalles de cómo era la vida en Oaxaca a principios del siglo XIX, pues lo quiero reproducir en mi libro, cómo viajaban los oaxaqueños de un lugar a otro, no había caminos carreteros. Nuestras carreteras se llaman carreteras porque eran originalmente caminos para carreta, es decir, para caminos de vehículos de rueda. No los había en Oaxaca, salvo en los valles centrales. La gente, las mercancías se transportaban en caminos de herradura, ¿no? A lomo de mula, a caballo. ¿Qué comía la gente? Cómo era su vida, era una vida muy austera, muy centrada en el ámbito del hogar. Los oaxaqueños no salían de su casa salvo para hacer los mandados, eran mal vistas las visitas, no existía el alumbrado público naturalmente, empezó a surgir a mediados de los 30 del siglo XIX, que se prendían hachones en las esquinas entre el cuarto menguante y el cuarto creciente de la luna. Cuando había luna llena no había alumbrado público. Entonces descubrí a la persona que le enseñó a leer y a escribir a Porfirio, José María Crespo se llamaba, y hablo un poco de su vida que pude investigar. Entonces hablo mucho de Porfirio Díaz niño, de Porfirio Díaz joven, hablo de su vida sentimental, ¿no? Y sexual, que se conoce poco, pero hablo de manera seria en la medida en que lo que digo en este sentido, pues lo digo porque está documentado, ¿no? Sí. Así que pues rescato a un personaje que en ese momento de su vida es muy poco conocido, y
recreo un México pues, que desapareció y que nos cuesta trabajo imaginar, porque era completamente distinto de lo que somos hoy. Y a raíz de la declaración y de la lucha de Porfirio Díaz por ser liberal y lograr los objetivos del liberalismo mexicano, ¿has logrado conceptualizar el liberalismo en el que creía Díaz? ¿Cómo lo puedes describir? Sí, bueno, cuando triunfa la independencia, surgen dos visiones muy distintas de lo que había que hacer con respecto de la herencia colonial, Sí. una herencia de 3 siglos. Por un lado hay quienes dicen hay que conservar esa herencia, adaptándola a los nuevos tiempos, y hay que legislar de manera que las leyes mexicanas reflejen las costumbres y las tradiciones mexicanas. Quienes así pensaban se llamaron con el tiempo los conservadores. Había otra visión de mexicanos que pensaban que había que romper con esa herencia colonial, no conservarla, romper con ella de manera radical y legislar en el sentido de hacer leyes no que reflejaran las costumbres, que eran costumbres coloniales, Ajá. sino que educaran al pueblo en nuevas costumbres, en nuevos valores, los valores liberales, ¿no? Okay. Porfirio Díaz perteneció a este bando. Como la mayoría de los oaxaqueños, en Oaxaca prácticamente no había conservadores, ahí más bien lo que sucedió es que los liberales se dividieron en dos bandos, los radicales, que eran los rojos, y los moderados, que eran los borlados. Porfirio Díaz perteneció, como Juárez, al bando de los radicales. De los rojos. De los rojos, era un liberal jacobino, Sí. radical, puro, se les decía también, muy temido, que exclaustraba monjas, etc. Con el paso del tiempo, como sucedió también con Juárez, pues a ser presidente, como sucedió también con Juárez, pues ya no podía seguir siendo radical, ya más bien tenía que moderar entre los radicales y los moderados, ¿no? Le tocó a Porfirio Díaz gobernar un país que, como decía al principio, estaba dividido en dos, entre los que habían ganado los liberales y los que habían perdido los conservadores. Juárez murió en 72, muy pocos años después del triunfo de la República y de la Guerra de Reforma. A Díaz le tocó sobrevivirlo muchos años y ser presidente en un país hasta principios del siglo XX. De manera que fue él quien tuvo que emprender el trabajo de reconciliación entre los dos Méxicos, el que había ganado, el de los liberales, y el que había perdido, el de los conservadores. Había ganado el México por el que él luchó, el de los liberales, pero estaba consciente de que había un México derrotado que tenía que ser recuperado, sí, que se tenía que sentir representado, y fue él quien emprendió, como decía, este trabajo de reconciliación. Perfecto. Con lo que tuvo que, para concluir la respuesta a tu pregunta, con lo que implicó limar algunas aristas del programa liberal, las más radicales, ¿no? Ya no se persiguió a las monjas, como pedían algunos liberales jacobinos, hubo una reconciliación con la Iglesia como parte de este proyecto de reconciliación con el México que había sido derrotado. Oye, ¿crees que a Porfirio Díaz llegó a ser un falsificador de la historia, también tratándose de encubrar como una figura de culto, al igual que él hizo con Juárez? Pues sí, toda historia patria, toda historia oficial, y la primera historia oficial en México es la que se hace en tiempos de Porfirio Díaz, implica una distorsión de la historia, ¿no? Sí. En la historia patria que construyó Porfirio Díaz se reivindican dos figuras polémicas en su momento, que fueron Hidalgo y Juárez. Sí. Durante la primera mitad del siglo XIX, los conservadores celebraban a Iturbide, no a Hidalgo, y celebraban la consumación de la independencia en septiembre de 21 y no el inicio de la independencia en septiembre de 10. Ajá. Y Hidalgo era
una figura polémica y rechazada por una parte importante de los mexicanos, los que reivindicaban a Iturbide. Así que Hidalgo era una figura polémica, defendida por los liberales, pero criticada por los conservadores, que se vuelve padre de la patria, héroe nacional indiscutido, con Porfirio Díaz y con la historia patria impulsada por Porfirio Díaz. Al igual que Juárez, del que ya hablamos, figura también muy polémica en su momento, que es convertida por la historia patria porfirista en el gran héroe nacional. Ahora, esa efectivamente historia patria culmina con Díaz, ¿no? Como decía, la propaganda oficial del centenario, Hidalgo era el iniciador, Juárez era el reformador y Porfirio Díaz era el pacificador. El propio Porfirio Díaz quedaba como la tercera estrella, como la tercera gloria nacional en su propia historia patria. Y esto sí, efectivamente, significa una deformación de la realidad histórica. No solo en el caso de Díaz, sino en el caso también de Hidalgo y de Juárez, que fueron, pues, como todos los personajes históricos, personajes controvertidos en su momento. Hubo que crear también villanos. Se creó en ese momento como villano la figura de Santana, ¿no? Se creó en ese momento también como villano la figura de Iturbide, la figura de Miramón, el presidente conservador, el presidente derrotado por los liberales. De manera que, irónicamente, así como Díaz fue, con el triunfo de la Revolución, caricaturizado y convertido en villano por una historia oficial que está concebida para justificar un régimen, la propia historia patria que él impulsó estaba acomodada. Pues también estaba acomodada para sus propios intereses, ¿no? Y por último, ¿tú has recibido reclamos o se han suscitado reclamos a raíz de esta publicación de parte del gremio de historiadores de México? No. ¿De algunos? Reclamos no. Entre los historiadores, Díaz no es la figura satanizada que es en la historia oficial. Entre los historiadores que trabajan en universidades, al contrario, ha habido una recuperación del personaje desde la década de los 80. Ha habido lo que se llama en la academia una historia revisionista de Díaz y del porfiriato en general. Así que no tendría por qué haber un rechazo por parte del gremio de los historiadores hasta ese libro, que además es un libro que está bien documentado, tiene como 100 páginas de notas en las que doy a conocer las fuentes que lo nutren. Tampoco ha habido hasta ahorita un rechazo por parte de quienes en la política nacional condenan a Díaz y condenan al porfiriato. No lo ha habido en parte porque el Díaz que retrato en este libro, a diferencia del Díaz que retrataré cuando me toque retratar al viejo dictador, pues es un Díaz que no es polémico, es un héroe nacional, es un liberal destacado, un general, el general más popular en el ejército de la República, un Díaz con el que no hay controversia. Ok, perfecto. Con eso finalizamos, doctor Carlos Tello. Le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Gracias a ti, Eric, por la entrevista. Gracias a todos ustedes y un abrazo a todos los guanajuatenses. Perfecto. Gracias a usted por habernos sintonizado. Gracias a toda la producción. También a Héctor Gómez de la Cortina, quien fue parte de traer al doctor Díaz aquí a Celaya, Guanajuato, y que también nos permitió acercarnos para realizar esta entrevista. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez y nos vemos próximamente en Opinión y Libertad. Muchas gracias.